Buenas hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Qué bendición tenerlos con nosotros para acá, una vez más, para continuar con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y hoy ya vamos a abarcar el punto C. Nos corresponde el punto C, que es la santificación. Y en el punto número 1 vamos a ver la santificación mediante la muerte al yo. Entonces, vamos a ir del capítulo 6 de Romanos, los versículos del 1 al 14. Romanos 6, del 1 al 14. Pablo empieza con una pregunta acá, después de que ya nos hemos dado cuenta de que los resultados de la justificación, cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y aceptamos el regalo de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo, para que por su sangre nuestros pecados sean lavados, nosotros seamos justificados, entonces viene la santidad. Y Pablo empieza acá con una pregunta y dice, ¿qué pues diremos? Y no responde, sino que responde con otra pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Por supuesto que no. La respuesta es un rotundo no. ¿Por qué? Porque ya entendimos que el pecado no agrada a Dios. Y además tiene consecuencias. Como ya hemos muerto al pecado, entonces el pecado no nos puede dominar. Ya el pecado no nos domina a nosotros. Nosotros tenemos dominio propio, que es templanza, para mantenernos alejados del pecado, porque esto no agrada a Dios. Eso lo vimos en el punto de los resultados de la justificación, el dominio propio. El dominio propio es resultado de haber sido justificados. De manera que los justos tenemos la capacidad dada por Dios para dominar la carne. No es una capacidad humana, no es una capacidad natural, es una capacidad dada por Dios a los que hemos sido justificados para poder dominar la carne. Cuando la palabra acá dice carne, es a los deseos naturales del hombre que no tiene a Dios, los deseos naturales que lo llevan a uno a pecar. En el verso 2, él responde que si perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y dice, en ninguna manera. En ninguna manera. O sea, de ningún modo. Ni por esta, ni por la otra, ni por aquella, ni por ninguna. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a vivir en algo en lo que ya estamos muertos? Es imposible. No se puede vivir estando muerto. Y como ya estamos muertos al pecado, entonces no podemos vivir para el pecado, siendo esclavos del pecado. Y en el verso 3 nos dice otra pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ser bautizados en su muerte significa que hemos muerto juntamente con Él. Él hace la pregunta, ¿o no sabéis? Claro que ya sabemos. Nosotros sabemos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús cuando Él murió. Así que al igual que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, nosotros los que hemos creído en ese sacrificio de Jesucristo, también morimos cuando Él murió en la cruz. Pero al igual que como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Repito, ser bautizados en su muerte significa que hemos muerto juntamente con Él. Cuando Él murió, murió nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, el que tenía el pecado desde el nacimiento. Esa ya murió. Al morir ese viejo hombre, murió el pecado en nosotros, de manera que ya no tenemos pecado.
Y en el verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En su resurrección nosotros también somos resucitados para andar en vida nueva. Esto es importantísimo, en vida nueva, en el nuevo nacimiento, ya con otra naturaleza. Ya no es la naturaleza pecaminosa, carnal, que está vendida al pecado, sino la nueva naturaleza, lavada por la palabra de Dios y guiada por el Espíritu Santo. Es una vida nueva, una vida diferente. Ya no es igual a la anterior que nosotros teníamos antes de estar en Cristo, antes de ser justificados, antes de ser lavados. Ya ahora nuestra vida es una vida totalmente diferente. En santidad, la palabra santidad significa apartados del pecado, porque hemos nacido del agua de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, decíamos. ¿Y qué nos dice la palabra? Por ejemplo, en Efesios 4, del 17 al 32, vamos a leerlos, por favor acompáñenme ahí en su Biblia. Efesios 4, de los versículos del 17 al 32, dice de la siguiente manera. Efesios 4, del 17 al 32, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, llenos de tinieblas, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Ellos ignoran esto que nosotros estamos estudiando en esta carta. ¿Y por qué hay ignorancia en ellos? Dice, por la dureza de su corazón, los cuales, o sea, esos gentiles que andan en la vanidad de su mente, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ahora nos está hablando a nosotros, los que hemos sido justificados por Dios en Jesucristo, por medio de la fe. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuál es esa verdad? La verdad del Evangelio. En cuanto a la pasada manera de vivir, aquí nos da una orden. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, como ustedes vivían antes, en cuanto a eso, dice, despojaos del viejo hombre. Despojarse es quitarse, arrancarse, eliminar el viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? La vieja naturaleza pecaminosa, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora tenemos que pensar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que está escrito en su palabra, para ser lavados por su palabra. Verso 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre creado según Dios es la nueva naturaleza que nos dio por el Espíritu cuando nosotros nacimos de nuevo por el agua, por la palabra de Dios y por el Espíritu. Dice, en la justicia, o sea, en la justicia que es de Dios, en la declaración de inocencia de Dios y en la santidad de la verdad. Recordemos que la verdad es Jesucristo, la verdad es el Evangelio que Él nos predicó, que si creemos que su sangre es suficiente para lavarnos y perdonarnos todos nuestros pecados, nosotros somos declarados justos y de ahí en adelante nos apartamos de la vida natural, mundana, lo que a Dios no le agrada. Y dice el verso 25, por lo cual, o sea, esto tiene que empezar a darse ya como un fruto, como producto de ese cambio.
Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nosotros, de acuerdo a la palabra, tenemos derecho a enojarnos, pero ese enojo no nos debe llevar a pecar, ni tampoco ese enojo debe de durar todo el día. Debemos de reconciliar, hacer las paces y perdonar o pedir perdón a nuestros hermanos si hemos hecho algo, alguna falta contra ellos, o si ellos han hecho alguna falta contra nosotros, perdonarlos también. Ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que cuando nosotros no perdonamos, mantenemos el enojo y mantenemos la ira, dejamos de hablarle a la persona, entonces le estamos abriendo puertas a Satanás de egoísmo, puertas de enojo, puertas de que ya no hay amor entre las personas. Le estamos abriendo puertas para que él empiece a meter pensamientos de que ya no amemos a esa persona, hagamos las cosas diferentes. Si él no te habla, no le hables, si usted no fue, y empiezan ese montón de cosas, y resulta que cada vez va alejando más a las personas del amor que se tenían entre ellos, y los va alejando de Dios, del amor, de la relación entre ellos, y el amor de Dios no está ahí. El que hurtaba, el que robaba, no hurte más, ya no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Trabaje en un trabajo honrado, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahí cuando habla de palabras corrompidas, son palabras que hacen daño, como decirle idiota, estúpido, tratar de menos a las personas, decirle usted es un bueno para nada, usted no sirve para nada, usted es un inútil. Esos son palabras corrompidas, palabras que dañan, palabras que hacen mella en la otra persona y que lo van disminuyendo. No solamente son palabras obscenas y palabras groseras, son todas aquellas palabras con las que nosotros podemos matarle los sueños a jóvenes, incluso a niños, a personas a nuestro alrededor. Dice, sino la que sea buena. Esas son las palabras que tienen que salir de nosotros. Buena. ¿Buena para qué? Para la necesaria edificación. Nuestras palabras tienen que edificar. ¿Edificar a quién? A los que nos escuchan. Dice al final de ese pasaje, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, que los que nos escuchen puedan hallar gracia en las palabras en que nosotros hablamos. Dice el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Recordemos que nuestro sello con el Espíritu Santo es la garantía de que un día esa redención que pagó Jesucristo, esa declaración de libertad que nos dio, porque Él pagó con su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos libres, un día eso va a ser efectivo cuando estemos en una eternidad con Dios para siempre. Verso 31, quítense de vosotros toda amargura. Quítense, eso tenemos que quitarlo nosotros. Quítense de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este tipo de cosas son las que tienen que empezar a darse cuando morimos al yo. Entonces y somos una nueva criatura, empezamos a vivir en vida nueva, se van quitando las cosas que decían al principio del pasaje y se van dando las que habla al final del pasaje. Devolvámonos un poquito ahí a Gálatas. Vamos a ver, es importantísimo ver estos pasajes. Usted los puede ver con más detenimiento luego en su casa, los puede ir repasando poco a poco.
Gálatas 5, del 16 al 26 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Vamos a ver cuáles son las obras de la carne que habla aquí Pablo, de las cuales nosotros tenemos que apartarnos. Verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, del hombre natural, el hombre que vive sin Dios. Esto es lo que vive. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, los que fabrican eso en serie, significa la palabra practicar ahí. Y por otro lado dice, mas el fruto del Espíritu es, esto es lo que debe reflejar nuestra nueva naturaleza, para nosotros darnos cuenta de que entonces ahora andamos en vida nueva. Dice verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué la crucificamos? Porque morimos al viejo hombre cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Nosotros también crucificamos eso en la cruz juntamente con Cristo. Si vivimos por el Espíritu, ese sí es un condicional. Esta es la condición. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Debemos de ser guiados por el Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestras palabras y en nuestras acciones. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Primera de Corintios, nos devolvemos un poquito más ahí. Vamos a Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y esto erais, pasado, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces nosotros éramos así antes, pero ya no somos así. Segunda de Timoteo 3, del 13 al 17. Es importantísimo conocer lo que dice la Biblia con respecto a estos temas. Hay otros pasajes más, pero vamos a leer y continuamos. Segunda de Timoteo 3, del 13 al 17. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañado y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros debemos de andar en buenas obras.
haciendo el bien, haciendo las cosas como Dios manda. Y dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Jesucristo nos ha librado de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos siervos de Jesucristo. Por lo tanto, obedecemos a Jesucristo. Dice el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Los que hemos muerto al pecado ya hemos sido justificados del pecado, hemos sido declarados inocentes, ya no tenemos pecado porque ya el pecado fue lavado por la sangre de Jesucristo, entonces no tenemos pecado. Ahora, tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos da el dominio propio para mantenernos alejados del pecado. Pero esto es un trabajo, una obra que sí debemos de nosotros hacer para demostrar que el Espíritu Santo de Dios es quien nos guía, quien nos domina. Ya el pecado ahora tiene que causarme náuseas, tengo que aborrecerlo. El pecado no puede ser un deleite para mí en mi vida, jamás. El pecado no puede enseñorearse de mí porque ya yo estoy muerto para el pecado. Por lo tanto, el pecado no puede dominarme. Hemos sido declarados inocentes porque ya no tenemos pecado. Cristo nos lavó, nos purificó, nos limpió de todo pecado con su sangre. Ya no tenemos pecado. Ya no tenemos pecado. Fuimos lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo de todo pecado. Vamos a ver un pasaje que está en Juan 13:9, cuando Jesús le va a lavar los pies a los discípulos. Aparece ahí Pedro, el apóstol Pedro, que era bien aventado este apóstol Pedro. Era de un carácter fuerte y él era decidido y a veces actuaba sin pensar. Bueno, cuando Jesús le va a lavar los pies a ellos, en Juan 13:9, dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Por qué? Porque antes de eso, él le había dicho que Jesús le iba a lavar los pies a los discípulos. Y Pedro dice, no, Señor, tú a mí los pies jamás. Usted no me los lava. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, el lavamiento de los pies de las personas cuando llegaban de visita a una casa, lo hacía un esclavo. Ese era un trabajo de un esclavo. Pero resulta que no era un esclavo cualquiera. Los esclavos también tenían, vamos a decir, como rangos, jerarquías. Habían esclavos que servían a la mesa del amo, habían otros esclavos que trabajaban en el campo, habían otros esclavos que jalaban cargas y así sucesivamente. Y el más bajo de todos los esclavos era el que le tocaba lavarle los pies a las visitas cuando llegaban a la casa del amo. Entonces era el esclavo más bajo que existía en la época y Jesús toma esa posición. Entonces Pedro le dice, Señor, no, usted no me va a lavar los pies a mí, usted no se puede rebajar a ese punto, jamás. Entonces Jesús le dice, en el verso 7, respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces leemos el verso 9, que le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y en el verso 10 Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio.
y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Por qué Jesús le dijo que los que están lavados no necesitan lavarse sino los pies? ¿Por qué les dice que estáis limpios pero no todos? Cuando Jesús nos lava a nosotros por su sangre, nosotros estamos limpios todos. Él nos lavó completamente. Pero resulta que nosotros continuamos pecando mientras estemos en esta vida. Nosotros continuamos haciendo ciertas cosas que no podemos evitar hacer. O vamos a ver, pecamos ya no con la misma frecuencia, sino que eventualmente pecamos. Eventualmente nos enojamos y pecamos. Eventualmente podemos decir una mentira, eventualmente podemos mentir porque llegamos al trabajo tarde y le decimos a nuestro jefe que nos dejó el bus y en realidad fue que me quedé dormido. Trato de acomodar ciertas cosas, ¿verdad? Y de una o de otra manera pecamos. Entonces, pero no es una práctica que hacemos. Es algo que eventualmente se hace. Entonces, cuando eventualmente pecamos, nos ensuciamos los pies. Entonces necesitamos limpiarnos los pies solamente. ¿Por qué todo el resto no? Porque todo el resto está limpio. Porque ya fuimos lavados por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿cómo nos limpiamos nosotros nuestros pies? Confesando nuestros pecados. Asintiendo, reconociendo, sí, pequé. Pero estoy seguro que de ese pecado ya Jesucristo me perdonó. Me aparto del pecado, dice Proverbios 28:13, lo confieso y me aparto, lo confieso y no lo hago más, lo confieso y hago eso a un lado. Hay cosas que te van a costar más ir quitando, hay otras que te van a costar menos, pero ese es el trabajo constante que tenemos que hacer. Esa es la santificación mediante la muerte al yo. No hacer lo que yo quiero, mi voluntad, sino hacer la voluntad del Padre por medio del Espíritu Santo que habita en mí, que ahora vive en mí y que es el sello que me ha puesto como garantía de que un día estaré en su presencia. También como garantía de que si algo sale malo en mí, hago uso de la garantía y el fabricante me repara. Si usted compra un electrodoméstico, te dan una garantía por un mes, por un año, por 6 meses, por 2 años. Y resulta que ese electrodoméstico empieza a fallar y a funcionar mal. Usted lo lleva al fabricante con la factura, la garantía, y ese fabricante se lo repara sin ningún costo. Entonces, cuando nosotros nos ensuciamos, por así decirlo, con el pecado, entonces el Espíritu Santo, que es nuestra garantía, nos dice, vaya donde el fabricante. ¿Quién es nuestro fabricante? Es Dios. Confiese su pecado y Él te repara, Él te limpia, Él te vuelve a poner a trabajar correctamente de nuevo y sigues ahí para adelante. Pero son los pecados que eventualmente podamos cometer. No es que ya estamos practicando y constantemente siempre en lo mismo sin hacer nada por apartarnos. Eso es un trabajo que nos toca a nosotros desde el día en que nosotros nacemos de nuevo, desde el día en que la sangre de Jesucristo nos lava, hasta que estemos en una eternidad con Dios, hasta que partamos de este mundo. Bien, y dice que no están limpios todos. ¿Por qué? Porque entre esos estaba Judas, y Judas no estaba limpio. Judas no estaba limpio, se refería a él. Dice primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Cuando dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, es cuando nosotros no reconocemos nuestros pecados. No, eso no es pecado. Yo no peco. Yo cogí esos $25
Pero eso no fue un robo, eso no es pecado. Los cogí porque la vez pasada que yo vine a esta tienda me trataron mal, entonces esto es como una indemnización por haberme tratado mal la vez pasada, entonces por eso cogí $20, pero no es pecado. Es una recompensa que estoy teniendo. No, es pecado. Los cogió y no eran suyos. Pero si no reconoce que ha pecado, entonces usted está diciendo que no tiene pecado. Y se engaña a usted mismo. Y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos, dice el verso 9 de Juan 1, 8 y 9. Si confesamos nuestros pecados, o sea, si asentimos y reconocemos, ok, sí, cogí esos $20, esos $25, pequé porque robé, los devuelvo. Entonces ahí estoy confesando mis pecados. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces no solamente me lo perdona, sino que me limpia de esa maldad de querer coger lo ajeno y lo que no es mío. 10. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y les decía que Proverbios 28:13 Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Verso 8 de Romanos 6. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora y en la eternidad viviremos con Él. Viviremos con Él mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso acá en la tierra, pero también viviremos con Él en la eternidad cuando partamos de este mundo. Verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Por lo tanto, ya no moriremos ni la muerte espiritual ni la muerte eterna. Nosotros solamente vamos a morir la muerte física, la separación física de este cuerpo, del alma y del espíritu. Pero la muerte espiritual no, porque nosotros ya estamos unidos a Él espiritualmente. Ya no estamos separados, esa muerte ya no la sufrimos. Y la muerte eterna tampoco, porque nosotros vamos a vida eterna. ¿Por qué? Porque Él cambió nuestra condición de muerte eterna a vida eterna. Dice el verso 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros estamos muertos para el pecado, pero vivos para Dios por Jesucristo. Verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no reine, no gobierne, no nos domine. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos engañosos y en todo este tipo de cosas que es lo que tiene el pecado. No, nosotros ya no debemos obedecer al pecado. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos del pecado. Nosotros ahora somos esclavos voluntariamente de Cristo Jesús. Por lo tanto vamos a obedecer a nuestro amo, que es Cristo Jesús. Aquí entra nuestra santidad. ¿Por qué digo que aquí entra nuestra santidad? Porque recordemos que hay una santidad que es la santidad importada por Dios, la que Él nos ha dado, y hay otra santidad que es la que nosotros debemos buscar. Esta santidad, la muerte al yo y la santidad que vamos a ver acá en algunos de los puntos de santidad del punto C de esta carta, es la santidad que nosotros debemos procurar, la que debemos trabajar, en la que nosotros debemos involucrarnos, el buscar agradar a Dios, las obras que demuestran que hemos tenido la verdadera fe. Y porque ya somos justos, no vamos a hacer estas obras para justificarnos, sino porque ya somos justos, actuamos de acuerdo a esa justicia y a esa santidad que a Dios le agrada que nosotros busquemos y procuremos. Entonces hacemos obras que demuestren esa justicia de Dios en nosotros para ser salvos. No, dijimos que no, porque ya somos salvos, vivimos la vida de santidad que agrada a Dios.
Y dice el verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí cuando habla de que no presentemos vuestros miembros, es que nuestro cuerpo, nuestros miembros físicos, nosotros no los prestemos, no los utilicemos como instrumentos de iniquidad, de estar constantemente en la maldad, en lo malo, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Aquí vivos de entre los muertos son entre los muertos espirituales, los que están separados espiritualmente de Dios. Y vuestros miembros, nuestro cuerpo físico, como instrumentos de justicia, como instrumentos que ya hemos sido justificados para que la justicia de Dios sea evidente y entonces otros puedan llegar al conocimiento del cual nosotros llegamos por la predicación de la palabra de Dios y puedan también ser declarados justos por medio de la fe que tengan en el mensaje de Jesucristo. Nuestro cuerpo físico debe apartarse de toda naturaleza humana y vivir guiados por el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a ir santificando cada vez más conforme practiquemos lo que ella nos dice. Leíamos anteriormente, el que robaba no robe más. Entonces me está enseñando que si antes robaba ya no robe. Bueno, ahora me dedico a no robar, sino que trabajo. Y cuando trabajo, el salario que me gano lo comparto con aquel que padece necesidad. Eso me va santificando. Eso me va haciendo diferente, me va haciendo apartado para Dios y ya no vivo en el pecado, que era lo que hacía, robar. Ya no robo porque la palabra de Dios me dice que no robe. De esa manera y con muchos ejemplos más es que la palabra de Dios nos va lavando, nos va purificando, nos va santificando. Eso requiere esfuerzo, claro que sí requiere esfuerzo. Pero es un esfuerzo que agrada a Dios para mostrar a Él lo agradecido que estamos por haber amado, por habernos amado, por habernos justificado, por habernos santificado, por habernos lavado y darnos vida eterna en su amado Hijo Jesucristo. Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya nosotros no vivimos para el pecado, porque hemos muerto al pecado. Ahora vivimos para agradar a Dios. Y vivir en pecado no agrada a Dios. Entonces vivimos apartados del pecado para agradar a Dios, para ser agradables delante de Él. Si el pecado ha muerto para nosotros, entonces entendemos que ya no somos gobernados por el pecado. En nuestra nueva naturaleza, que es espiritual, ya no reina el pecado. Ya el pecado no gobierna ahí, porque ese no es el reino de Él. El reino espiritual en el que estamos ahora, el que gobierna y el que reina es Jesucristo. Por lo tanto, Él es el que manda. Entonces el pecado no manda absolutamente nada ahí, entonces no tenemos que obedecerlo para nada. El que debe reinar es el Espíritu, de manera que si el pecado ha muerto a nosotros, un muerto ya no puede hacer nada. Nada puede hacer un muerto. Ya el pecado no nos domina. Evidentemente pecamos, le decíamos, pero ya no es una práctica constante, ya no es una fabricación en serie de pecado, sino que eventualmente pecamos, porque aún vivimos en este cuerpo de carne y hueso, en este cuerpo humano, y esa lucha la tendremos hasta que dejemos este cuerpo físico. Esa lucha entre lo carnal, humano y lo espiritual. Por lo tanto, debemos alimentar el espíritu y no alimentar la carne con pecado, de manera que muera la carne y se vivifique el espíritu. Si no le damos de comer a la carne se va a morir. Y si le damos de comer al espíritu, el espíritu se va a fortalecer. Entre más me alimente espiritualmente con lectura de la palabra de Dios, lectura con estudio, lectura profunda, escudriñar la palabra de Dios, la comprensión de esa palabra, el entendimiento
con oración constante, comunión constante con Dios para entender y practicar la voluntad de Dios para agradarlo a Él. Entre más agrade a Dios, entre más me congregue para escuchar de su palabra, fraternizar con los hermanos, ayudarnos unos a otros, entonces más creceremos y nos fortaleceremos espiritualmente. Al ser bautizados, nosotros hemos muerto al viejo hombre. Nos despojamos del viejo hombre. Colosenses 3, del 5 al 7. Y Efesios 4, del 17 al 32. Efesios lo leímos anteriormente. Efesios 3, del 5 al 7. Lo voy a poner por aquí para que usted lo pueda leer. Colosenses 3, del 5 al 17. Y somos revestidos del nuevo hombre, el espiritual, de manera que el pecado debe estar muerto para nosotros en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. Repito, el pecado en nosotros pasa a ser algo que eventualmente hacemos, pero no es la constante, no es la costumbre. Entonces reconocemos ante Dios ese pecado, lo confesamos, Él nos limpia y nos apartamos para alcanzar misericordia. Si no se aparta del pecado, entonces no funciona. Del pecado hay que apartarse, hay que quitarse, hay que ir trabajando cada vez más de una, de otra o de otra manera, en oración, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios, apartándonos de esos lugares que antes nos llevaban a pecar con más frecuencia. Si el pecado que te está costando dejar es el cigarrillo, por poner un ejemplo, entonces no te compres una cajetilla, no pases por el colmado, por la pulpería, por la tienda, por el mini super, en donde los compras. Si tienes compañeros de trabajo que fuman, apártate de ellos. Si tu problema era el alcohol, no te juntes con personas que son alcohólicas, no te juntes con personas que les gusta tomar. Si tu pecado era el chisme, no te juntes con los chismosos de la oficina, no te juntes con los chismosos del barrio, no prestes atención a ese tipo de conversaciones, y así sucesivamente. Apartémonos de esos lugares y de esas cosas que nos llevaban a pecar, sea cual sea el pecado. Debemos vivir en vida nueva, en vida regenerada, una vida que refleje que ya las cosas viejas pasaron y que en nuestra vida todas son hechas nuevas. Hasta aquí a este tema, y en el próximo nos veremos para ver el punto número 2 de la santificación de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Hasta pronto.